Hola, hoy estoy en la India, en Nagpur, en el centro geográfico de este país, de la India, y en sus calles se pueden encontrar pequeños tesoros escondidos, como este patio en el que voy a entrar ahora. Era parte del recinto amurallado de la ciudad desde el siglo XVIII, y es un patio privado que no es una atracción turística ni nada, pero fijaros que al entrar aquí en este patio en el que hay viviendas y eso, podéis encontrar unas maravillas como estas que os voy a enseñar aquí ahora, que son unos templos hinduistas que hay, que encontré por casualidad callejeando por la ciudad de Nagpur. Y luego aquí en este otro patio que veis que tiene unas puertas preciosas y unos pabellones así increíbles, encontráis otro templo maravilloso que está aquí entre las ruinas y los escombros. Aquí hay unas motos de la gente que vive aquí, medio en chabolas y un poco viviendas un poco modestas. Y bueno, tienen aquí su patio interior, que sería parte de un palacio anteriormente del recinto amurallado de la ciudad, y, y tienen sus templos aquí, que son templos que están en uso, digamos, que los usan directamente. Aquí tenéis un templo dedicado a Ganesha, la diosa elefante. Este otro de aquí es otro, el templo principal, y luego hay otro templo aquí secundario con otra divinidad pequeñita. Me voy a sentar en estas escaleras y con este material que ya conocéis, pues voy a empezar el dibujo. Empiezo como siempre con la línea del horizonte y voy a hacer una doble página en este cuaderno de 21 por 15 de la marca Fabriano, con un papel de 200 gramos. Y a partir de la línea del horizonte voy a ir haciendo las estructuras principales, las formas principales que encuentro. Empiezo por este templo pequeñito de Ganesha, que lo tengo de frente, por lo tanto no es una perspectiva frontal con un punto de fuga. Empiezo haciendo por debajo de la línea del horizonte la base del templo, y luego aquí ya en la parte de arriba pues hago la estructura superior, que tiene una cornisa que viene por aquí. Tenéis el punto de fuga más o menos en la línea del horizonte y en el centro. Y luego ya, una vez que tengo esto, pues voy haciendo un poquito más los detalles del templo y la cúpula esta que tiene. Para las cúpulas os recomiendo empezar por un círculo que luego podéis cortar por la mitad y sacar ya la forma de la cúpula con la forma que tenga. Lo mismo con los arcos siempre tienen una parte vertical y otra media luna por arriba, que es lo que define el arco. Y luego ya dentro de esta estructura hay al fondo otro arco, y en medio está ya la estatua de Ganesha. Entonces, como siempre a lápiz, pues os recomiendo hacer la estructura más básica, tenerla proporcionada. Si no sale a la primera, pues podéis borrar y repetir hasta que tengáis la cosa ya bien encaminada, y los detalles los dais luego al rotulador para no repetir mucho el dibujo a lápiz y luego hacer lo mismo al rotulador. Ahora empiezo con la estructura grande del templo este que hay aquí en el centro de la foto. Entonces hago primero, también como antes, la base, y al hacer la base pues intento definir un poquito la proporción que tiene el templo de altura con respecto a la anchura. Es un templo bastante grande, bastante alargado, y quiero que llegue más o menos hasta la parte de arriba del papel sin que se me corte la torre y eso. Entonces de momento lo que estoy haciendo es hacer un poco la anchura con la base. Ahora marco un poco la esquina más cercana, la esquina que tenemos más cerca de nosotros, y con eso voy haciendo la parte de la pared izquierda del templo con su cornisa.
que teniendo en cuenta que vaya al punto de fuga que está en medio del templo de Ganesha de ahí, y luego por la derecha, esa pared derecha irá a otro punto de fuga que está a la derecha, ya fuera del papel, y con esta línea vertical marco un poco la altura de la torre esa que hay al fondo, que quiero que me quepa dentro del papel, y le doy un poco la forma más básica, así redondeada que tiene, que llega más o menos hasta aquí. Luego esta parte veo que me he quedado un poquito corto, entonces la alargo un poco, borro la línea anterior para no liarme. Todo esto al principio lo hacéis un poquito así a ojo, y entonces luego, como estáis trabajando a lápiz, podéis modificarlo para que os encaje bien, para que os coincidan bien las cosas cada una en su sitio. Y luego ya una vez que lo tengáis todo en su sitio, que esté todo proporcionado y bien colocado y eso, pues ya podéis empezar a añadir los detalles en rotulador. Una vez que ya tengo estos dos elementos, voy a hacer la valla esta del fondo del patio y voy a detallar un poquito más la parte esta de la cornisa, que llegue toda la parte superior del templo, y voy a dividir en varias partes cada una de las paredes que corresponderán a esos arcos que veis en la foto. En la parte izquierda sí que voy a hacer las divisiones correctas, en la parte derecha tampoco importa tanto, tiene que ser más o menos las divisiones que hay y que vayan disminuyendo conforme vamos hacia la derecha, pero no tienen por qué ser exactamente el mismo número de arcos. Luego he marcado un poco la zona donde empiezan la parte circular de los arcos, y luego aquí delante voy a marcar un poco la estructura esta que hay de la escalera. Es una escalera doble que tiene una parte frontal rectangular, y luego ya cae un poco así en plan inclinado la escalera con sus escalones. Con esto ya daría por terminado el dibujo a lápiz y voy a empezar con el rotulador. Como siempre, os recomiendo empezar con un rotulador fino de 0,1, 0,2 para ir haciendo los detalles, y luego ya si acaso pues repasar alguna línea que queráis destacar con un rotulador más grueso. Entonces empiezo en este caso por la silueta, digamos, por la forma más básica del templo, la parte de la cúpula de arriba, toda esta cornisa de aquí, y luego ya todo el frontal y la parte de alguna cornisa que haya por arriba. Y luego el arco, que al principio lo he hecho muy simple, así circular, pues ya le doy un poquito la forma esta que tiene como indentado un poquito, que tiene esa forma tan característica. Ya lo voy detallando un poquito más. Las columnas estas de mármol que tiene el templete también las voy definiendo un poquito más, que antes eran simplemente dos líneas verticales, pues ahora ya le añado un poquito de detalle. Y ya voy haciendo toda la parte. Primero empiezo, claro, por la parte de fuera, por la parte de la estructura exterior de todo este templete, y una vez que tengo eso, pues ya voy definiendo la parte de dentro, un poco con su perspectiva hacia un solo punto de fuga, que estaría ahí en la base de la estatua de Ganesha. Hago un poco la forma de elefante, así, y por lo menos la silueta para que se vea, porque con este tamaño tan pequeño es difícil añadir muchos detalles, pero bueno, por lo menos que se reconozca más o menos la figura. Le pongo algún detallito más. Y hago aquí esta campana que hay, que tocan los fieles que vienen a rezar, pues tocan esa campana para iniciar el rezo, y ya de fondo vendría el interior del templete. Ahora sigo con la base, todos los adornos y las cornisas de la base, y luego ya pues la escalera central, que tiene unas barandillas así
un poco redondeadas y finalmente los escalones. Los escalones, como veis, tampoco me complico mucho, son rayas horizontales, así unas finas y otras gruesas por la parte vertical y horizontal de cada escalón. Y ahora ya que he terminado este, voy a empezar con el otro templo. Veis que hay un perro que se ha sentado ahí, entonces voy a aprovechar para dibujar un poquito al perro mientras que dure ahí, que está sentado encima de la escalera. Y así le añado un elemento un poquito diferente, que no sea todo arquitectura, que haya un poquito de personajes vivos en la escena. El perro lo podría haber hecho un poquito a lápiz al principio, pero bueno, más o menos como voy a hacer simplemente la silueta y luego le doy un poquito de color, pues me vale así directamente a rotulador. Y ya una vez que tengo el perro hecho, pues voy a seguir con la parte del edificio, toda esta parte de la estructura de la escalera, que tiene también una barandilla redondeada. Y esta parte de aquí, como veis, la parte redondeada de la derecha es un poquito más grande que la de la izquierda, porque el edificio va fugando en perspectiva hacia la imagen de Ganesha. Y una vez que tengo hecho la parte frontal esta, le añado algún detallito. Todo esto, os repito, conviene que lo hagáis con rotulador fino, porque si esto lo hacéis con rotulador de 0,5 o 0,8, se os cargaría demasiado de líneas negras el dibujo y quedaría un poco demasiado empastado. También algunos de los detalles de adornos y eso los podéis hacer directamente a color sin tener que dar rotulador, y luego ya una vez acabado el dibujo pues ya valoráis si queréis añadirle rotulador o no. Una vez que he acabado con la estructura de la escalera, pues ya me pongo con la parte de arriba de la cornisa. Y ahora voy a hacer esta parte de ahí. Veis que doy la vuelta al cuaderno para tener un poquito más de control del pulso en esta línea recta que hago. Porque a mí normalmente me ocurre que cuando hago las líneas rectas horizontales controlo un poquito menos el pulso que cuando las hago verticales. Entonces, si lo hacéis verticales, de arriba a abajo, controláis un poquito más el pulso, sale más rectas. Y de esta forma, dándole la vuelta al cuaderno, pues podéis conseguir que os queden las líneas un poquito más derechas. Una vez que ya he hecho estas líneas de arriba del tejado, voy a seguir haciendo un poquito más de cornisa por ahí, aprovechando. Y marco un poco toda esta estructura de arriba del tejado. Y ahora ya, como veis, había marcado los puntos de inicio de los arcos, que son estos capiteles que hay aquí de las columnas. Y una vez que tengo ya esto, pues empiezo por ahí y luego hago unos semicírculos así, que en teoría también tienen ese tipo de indentado, de irregularidad del arco, como en el templo pequeño de Ganesha, pero como aquí ya hay muy poco espacio, pues tampoco lo voy a detallar demasiado. Lo que sí voy a marcar más o menos es la forma de las columnas. Y aquí ya voy dando un poco más de detalle que no había dado en el lápiz. Entonces ahora pues sigo también por este lado. De la misma forma empiezo por los capiteles, que había marcado antes una línea para que vayan todos en perspectiva, en el mismo sentido. Luego ya acabo por la derecha un poco la silueta del templo. Y lo mismo que antes, para las líneas horizontales pongo el cuaderno un poco girado para poder hacerlas de forma vertical, que en mi caso pues me ayuda a hacerlas con un pulso mejor, digamos, y más rectas que si lo hiciera de forma horizontal.
Entonces ya ahora es cuestión de ir haciendo cada una de las columnas. Esto ya es un poquito repetitivo y lo único que hay que intentar es que las columnas de la derecha, que están más al fondo, más lejos de nosotros, queden un poquito más pequeñas que las columnas de la izquierda de esta cara, que están más cerca de nosotros. Vamos haciendo un poquito todos los arcos, veis, así de esta forma pues se controla un poquito mejor la forma y la proporción de los arcos para que vayan en disminución hacia la derecha y den efecto de profundidad con la perspectiva. Aquí voy también acabando las columnas. Intento eso, pues que el espacio entre las columnas sea cada vez menor conforme me voy a la derecha para acentuar el efecto de perspectiva. Una vez que tengo esto, ya me meto con el siguiente objeto que hay detrás del templo, que es esta cúpula que tiene forma así un poquito redondeada, piramidal, digamos. Y aquí ya voy haciendo un poquito más en detalle los elementos de esta cúpula, que como veis tiene una serie de escalones así en cada lado. Tiene como 4 lados, en cada uno de los lados tiene una parte central un poquito más, como una lengüeta así vertical que sale, que es más grande, y luego ya en los laterales lo que tiene son la división esta en pisos que tiene esta cúpula central y luego arriba ya su piquito aquí. Y con eso ya más o menos toda esta parte del templo estaría acabada. Voy a trabajar un poquito la parte del fondo, que sería esta valla de aquí. Y en principio ya con esto daría por acabado el rotulador. Empiezo con el color. Como siempre con el color os recomiendo empezar por la parte más clara, la parte de color más claro, la parte de luces y eso, y también por la parte más grande. En este caso voy a empezar dando un poco el tono del mármol de este templete pequeñito. He humidificado un poquito con agua limpia toda la parte de la silueta del templo y ahora voy añadiéndole pequeños toques de distintos tonos, un poquito más ocre, un poquito más azul, para que dé una sensación general de un color claro, que no, aunque no sea blanco total, blanco 100%, porque es un templo que ya está un poquito estropeado por el tiempo, la humedad y eso, entonces tiene sus manchas y sus zonas un poquito más deterioradas, pero el aspecto general sí debe ser un poquito tirando a blanco. Entonces lo que hago es eso, trabajar sobre húmedo en esa parte y añadirle algunas manchas de color. Luego ya el fondo de la pared del fondo de la valla del patio pues sería un poquito más oscura. He utilizado un gris paine ahí, que también va un poquito jaspeado porque se supone que el color original de la valla del muro este sería blanco, pero con la humedad que hace aquí pues se deteriora mucho y va cogiendo un poquito ese tono gris, que también me interesa que sea un poquito más oscuro que el que he dado al principio en el templete, para que así de esta forma destaque un poco el templete contra el fondo ya más oscuro de ese muro. Ese muro también seguiría por aquí, por algunas de los arcos del templo, se vería a través de los arcos el muro del fondo. Y luego pues hago algo parecido a lo que hice con el templete, pero en la base del templo. Toda esta base del templo es más de piedra pintada de blanco, y también lo mismo, pues como no es un blanco nuevo recién pintado, sino que está un poquito estropeado por la humedad y por el tiempo, pues le voy añadiendo manchas para que no queden unas manchas muy marcadas. Pues igual que en el otro elemento, lo que he hecho es humedecer antes el papel para que cuando doy cada una de las pinceladas se diluya un poquito más y no quede muy marcada la pincelada. Ahora ya voy a aprovechar este mismo tono para dar toda esta zona de piedra que hay en la cornisa superior del templo,
Todo esto lo doy con el color más claro, que sería este ocre así un poquito diluido. Y, y luego ya cuando tenga que dar las sombras, pues ya lo iré oscureciendo, la parte que esté en sombra. Ahora he oscurecido un poquito más con gris este color para empezar a hacer la parte de detrás, que quiero que se distinga bien esa cúpula del resto del templo. Y aquí ya sí voy a dar un poquito más de color, de un tono un poquito más oscuro en toda la parte derecha, porque yo tengo ahora mismo la luz viniendo desde la izquierda, entonces todas las partes izquierdas de los edificios estarán más iluminadas y las partes derechas estarán un poquito más oscuras. Ahora voy a preparar otro color de fondo que me sirva de base para luego dar ya los tonos más de sombra. Esta parte sería toda una cornisa que hay de madera en la parte de arriba y toda la parte de piedra de todo el templo este. Aquí en esta parte de piedra, como veis, es una piedra oscura tirando a un poco calderas y un poco rojizo. Entonces lo que voy a dar es, en la parte izquierda voy a intentar reservar la parte de dentro de los arcos que se transparenta, pero en la parte derecha, como veis, como los arcos que se ven a través de la primera línea son los que están en segunda línea, que son del mismo color, pues no hace falta, porque por ahí no se transparenta, no se ve el otro lado del jardín, sino que se ve simplemente el interior del templo. Entonces, en esta pared izquierda estoy dando lo que es la piedra, reservando el fondo, porque el fondo será el muro y el jardín que se vea al otro lado del templo, mientras que en la parte derecha lo que estoy haciendo es dar un color de fondo a toda esa parte para que luego, mediante sombras que daré en la parte de los arcos, pues se indique un poquito la profundidad que hay ahí, porque esto no es una pared lisa de ladrillos, sino que son una serie de arcos que luego dejan ver otros arcos que hay detrás, etcétera. Luego ya con un marrón mucho más oscuro, un marrón ya con algo de un azul ultramarino o gris paine para que sea bastante oscuro, voy a hacer toda la parte de la cornisa, que es de madera oscura y que tiene que diferenciarse bien de la piedra que hay en la cornisa, que es la banda ocre que veis, y de la otra piedra que acabo de dar ahora, que es la parte más rojiza. Entonces esto lo doy con un color marrón lo más oscuro posible y así se diferencia bien de las otras partes. Ahora voy a empezar a dar otra zona grande del dibujo, que puede ser el cielo. En este caso es un cielo neutro, azul pálido, porque es temprano por la mañana todavía. Y entonces lo que hago es darlo con mucha agua y de forma irregular en los contornos, de forma que me adapto a la forma del templete este de Ganesha que tengo aquí, pero por la parte de arriba y de la izquierda pues no le hago un borde muy definido. Hay gente que le gusta poner cinta enmascaradora en todo el contorno del papel para dejar un borde blanco que sea uniforme, que sea continuo, y así poder trabajar más libremente en la parte del cielo, por ejemplo, con pinceladas grandes, puesto que al tener la cinta enmascaradora no hay que preocuparse de salirse del papel o no. A mí personalmente es una cosa que no me gusta hacer, y también lo veo un poco engorroso llevar toda la cinta de carrocero, de pintor para enmascarar todo eso. Bueno, hay gente que le gusta, pues si os gusta pues probarlo a ver cómo da, pero vamos, yo prefiero dejar los bordes así un poco irregulares y que quede un poquito más espontáneo que una línea recta, que es lo que deja la cinta esa.
Entonces aquí se trata simplemente de dar el fondo lo más homogéneo posible, que no se meta en el resto del dibujo. Y para esto es importante que os aseguréis de que toda la pintura que habéis dado antes ya esté seca, porque si os metéis por error un poquito en el edificio con el cielo, pues se pueden mezclar los colores. Ahora ya con un gris paine un poquito neutro y un poquito de agua, pues voy a ir dando toda la parte del suelo. Que el suelo, como veis, está un poquito estropeado, tiene partes que tiene como unas plantitas que salen ahí y eso, entonces lo voy a dar clarito para luego poder meter esos trozos de plantas que salen entre las baldosas y eso. El suelo por aquí, por la derecha, es más fino, es un pasillo que hay y luego debajo del suelo hay un poquito de verde del césped, bueno, de la parte de árboles y de jardín que hay ahí. Entonces eso, simplemente voy a hacer el suelo en la parte de césped y luego ya veré si meto alguna plantita o no. Aquí veis, puedo con el mismo verde ir haciendo ya alguna planta de verde muy clarito, de estas que salen del suelo. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar unos árboles que veis que hay ahí en el muro. No los he dibujado previamente con lápiz porque realmente no me importa mucho la forma que tengan los árboles, es algo secundario. Entonces voy a poner primero, para empezar, algunos árboles que se ven detrás de la valla, de los cuales pues se verá simplemente la copa del árbol que asoma por ahí. Y esto no me importa que todavía el cielo esté húmedo para darlo, puesto que quiero que estos árboles queden un poco difuminados, un poco en segundo plano como fondo. Entonces, si el trazo que estoy dando de verde se mezcla un poquito con el azul y el azul está húmedo, no me importa porque va a quedar un efecto así como difuminado, de trazo no muy nítido, y es algo que me viene bien para hacer ver que están en segundo plano y que están ahí un poquito de fondo, que no son un elemento principal. Esto sí debe ser en un verde lo bastante oscuro como para que destaque con el azul del cielo, pero aparte de eso pues no tiene que tener mucho más misterio. Y ahora lo que voy a hacer ya es en la parte del muro, digamos, la parte de jardín que hay en la escena, lo que voy a hacer es un par de árboles. Estoy haciendo un verde así bastante intenso y estos árboles simplemente los voy a marcar la copa de una forma más o menos que quede creíble, natural, que se vea a través de los arcos de aquí y que no quede muy redonda ni muy uniforme, simplemente que se vea que hay ahí una especie de árbol que luego pues lo puedo poner el tronco con un marrón o con un rotulador mismo. Y esto no tiene que tener una forma concreta porque lo importante aquí son los edificios, los templos, y estos árboles simplemente dan una idea de que toda esta zona es un jardín y que hay una serie de árboles ahí que no tienen que tener una forma muy definida. Luego ya con ese mismo verde pues voy haciendo algunas otras plantitas del suelo. Y ahora ya cuando está seco toda la parte del dibujo quedado, pues voy a empezar a dar sombras ya un poquito más nítidas de todo el interior del templo, por ejemplo. Todo esto puede ser en una mezcla de violeta con un poquito de gris paine o un poquito de azul ultramarino, para que quede un gris azulado un poquito intenso que nos dé idea de sombra por ahí. También esta sombra la aprovecho para hacer todas las sombras que dan la cornisa y todos los relieves que tiene aquí el templo por abajo en la peana y la parte de la sombra de las cornisas de arriba.
Y ya que está seco todo el dibujo, pues voy a ir dando sombras en la cornisa por aquí, que hay como unas salientes y una parte más en sombra. Y todos estos detalles le van a dar un poquito más de vida al dibujo y van a hacerlo como más realista. Todo esto sí que tenéis que esperar a que esté bastante seco el fondo para que quede bastante nítido y hacerlo lo más contrastado posible. Ahora estoy creando un color que es parecido al color piedra rojizo este que he dado al principio. Y con este voy a dar un poquito las sombras de por aquí, toda la parte de interior del arco y algunos arcos que se ven por aquí de la otra pared, la pared que está al fondo del templo, digamos, y aparecen algunas de esas columnas por entre los arcos que están en primera fila. Aquí en medio también puede aparecer otra columna y luego ya llega un momento en que las columnas no dejan ver el otro lado del jardín, sino que lo que hacen es tener una sombra a través de la cual se ve el interior del templo, digamos. Entonces esta parte ya no sería transparente, digamos, sino que sería opaca, y lo que hago es dar con este color el fondo, o sea, la parte de sombra de dentro del templo, dejando en negativo, digamos, pues toda la parte de las columnas. Esto es importante que lo tengáis repasado a lápiz bien para que sepáis por dónde ir. Si se os ha borrado un poquito al dar la primera capa de color, os recomiendo que volváis a marcar bien dónde están las columnas y eso, porque si no lo iréis un poquito a ciegas y os podéis equivocar, y sí es importante que esto tenga más o menos la forma correcta de los arcos, que los espacios entre los arcos vayan disminuyendo hacia la derecha, etcétera. Luego a esta capa primera que he dado le voy a añadir un color más oscuro todavía para dar sensación de que hay varias filas de arcos, pero bueno, de momento con esto me vale. Voy oscureciendo un poco la parte de arriba del todo, que es la parte del techo del interior del templo, digamos, que es más oscura. Y ahora ya, pues, como punto final, ya pues cuando está totalmente seco, todos estos adornos pintados que hay en el templete de Ganesha del fondo, los voy a hacer a rotulador. Los podría hacer también a acuarela, con pincel, pero realmente son colores que me interesa que sean muy vivos y muy precisos, son unas líneas muy finas, entonces con el rotulador voy más deprisa, soy más preciso en las líneas y tengo colores más intensos. Lo único que sí, esto tenéis que pensarlo bien para dejarlo para el final, puesto que si lo hacéis en medio y luego tenéis que dar agua o acuarela encima, se pueden mezclar los colores, se puede difuminar. Entonces, esto dejarlo para el final del todo, cuando ya esté muy seco el dibujo. Y con estos colores lo que voy consiguiendo, como veis, es tonos muy intensos en esas zonas, y que sobre el color claro que he dado al principio pues queda bien. Entonces con esto ya estaría acabado el dibujo. Veis que ha sido un dibujo rápido aquí en este templo. Ahí veis que hay una persona que viene a rezar al templo. Entonces lo que hacen es básicamente tocar la campana esa que hay y empezar su oración, que hacen todos los días por la mañana. Van visitando este templo, luego el grande y luego el mío, con lo cual tendré que quitarme de estos escalones para no molestar, y ya dar por acabado el vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.